Vamos con el tercer tema del día. Vamos a hablar sobre la biotecnología contra el cáncer. Actualmente esta enfermedad es uno de los mayores retos en salud pública a nivel mundial. En el 2018 se detectaron en México 7,869 casos de diferentes tipos de cáncer en el país y se contabilizaron 4,052 defunciones por dicha causa, de acuerdo con la Secretaría de Salud. ¿De qué manera se puede aplicar la biotecnología? Vamos a platicar a continuación, te muestro los datos y venimos a platicar con nuestro invitado. Se ha colocado como el principal campo de desarrollo para la biotecnología en todo el mundo, ya que el área terapéutica es donde más medicamentos biotecnológicos se investigan actualmente. En España, por ejemplo, la Asociación de Bioempresas publicó un informe donde señala que en 2016, el 50% de las transnacionales centraron sus estudios en el desarrollo de nuevas moléculas en tratamientos contra el cáncer. Hasta 2016, en el viejo continente, la Agencia de Medicinas Europeas aprobó 81 medicamentos basados en biotecnología, de los cuales 17 estaban enfocados en tratar el cáncer. Cuba es otro caso paradigmático, ya que el Ministerio de Salud ha registrado un par de vacunas terapéuticas para el cáncer de pulmón avanzado, que fueron desarrolladas por el Centro de Inmunología Molecular de La Habana. La presencia de la biotecnología en este tipo de tratamientos es de tal importancia que durante la reunión número 52 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, celebrada en Chicago, investigadores destacaron que la inmunoterapia oncológica era la línea de investigación con más futuro en tratamientos contra el cáncer. En México, las investigaciones biotecnológicas van por el mismo camino. Así quedó demostrado con la aparición de Zenka Biomedical Technologies, el laboratorio que trabaja en un dispositivo el cual permite extraer células cancerígenas y con base en sus propiedades electromecánicas puede analizarlas y encontrar el tratamiento más adecuado. Con información de Enrique Alvarado, El Heraldo TV. Muy bien, vamos a platicar de este tema. Ya está con nosotros nuestro invitado. Le doy gracias al doctor Luis Alfonso Romero. Él es oncólogo especialista para platicar directamente y sobre todo entender qué es esto de la biotecnología para el tratamiento del cáncer. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariano. Muy buenos días. ¿Qué es la biotecnología y cómo se aplica en el tratamiento de esta enfermedad? En general, el término biotecnología es el usar todo recurso de organismos vivos para tratar un problema de salud. Okay, entonces lo que se hace básicamente es alterar diferentes partes o diferentes moléculas que vienen de tejidos vivos y poderlos dirigir en contra de alguna enfermedad en particular. Esto no es exclusivo del cáncer, es amplio, lo usan cardiólogos en diferentes escenarios, lo usan reumatólogos en diferentes escenarios. Sin embargo, el enfoque más fuerte de las industrias y de las naciones de manera global en la guerra contra el cáncer ha sido esta enfermedad tan grande y tan heterogénea. ¿Y qué entendemos por organismos vivos? Básicamente microorganismos, organismos propios del paciente, ¿cómo es? El campo es muy amplio. Originalmente la biotecnología inició, o por lo menos como lo conocemos, con algo que son anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos vienen extraídos de células originalmente de mieloma múltiple, que es una enfermedad de las células de la sangre, que producen anticuerpos de manera desmedida. Entonces se alteran genéticamente estas células de mieloma para producir un anticuerpo que nosotros queremos específicamente. Entonces iniciaron primero con células de mieloma en ratas, modelos murinos, que producen de manera libre estos anticuerpos y poco a poco se han ido humanizando, han sido tomadas en ingeniería genética para modificar células plasmáticas humanas que produzcan anticuerpos humanos y que eviten el rechazo a estos tratamientos. Entonces, al hablar de biotecnología estamos hablando también de farmacología, es decir, son fármacos biotecnológicos o biológicos, no sé cuál sea el término correcto, para el tratamiento de cualquier tipo de neoplasia. Es correcto, nosotros hablamos como medicamentos biológicos o fármacos biológicos y tienen otro nombre también conocido como terapias blanco. Esto quiere decir que es como si tiráramos un dardo y dar justo en el blanco, porque van estos medicamentos biológicos a atacar un blanco en particular. No es algo como global que ataca todo, ¿no? Ayúdanos a entender, doctor. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en un tratamiento biotecnológico a una quimioterapia o una radioterapia? Ok, la principal diferencia es que la quimio y la radioterapia ataca todas las células que estén creciendo por igual. Al parejo. Al parejo. Entonces, tanto mata las malignas como las benignas. Así es. Es lo malo. Es correcto. La biotecnología y estos anticuerpos monoclonales y las terapias biológicas atacan dirigidamente moléculas que las células del cáncer o de la enfermedad que uno está atacando sobreexpresan. O sea, un cáncer que tenga una proteína en particular muy fuerte va contra eso. Hay células sanas que también los expresan. Entonces, saber que la biotecnología no es
tan específica como quisiéramos, pero sí es mucho más específica que la quimio y la radioterapia. De ahí que sean medicamentos blanco, como ya lo comentabas hace unos minutos, Es que van correcto. directamente al blanco. O sea, focalizan el tumor Así y es. atacan directamente los medicamentos al tumor, Al al área maligna, Exacto. respetando las células benignas. ¿Sí? A ¿Va grandes por ahí? rasgos, sí, ¿Sí? así es, correcto. Lo que pasa es que depende mucho del blanco al cual va dirigido. Entonces hay blancos que van no solo a las células malignas, sino al ambiente del tumor maligno, que también tiene células buenas, ¿ok? Y lo más actual es precisamente lo que vimos en la cápsula, la inmunoterapia, que el tratamiento ni siquiera va contra las células o las moléculas del cáncer, sino van contra las moléculas que evitan que el cáncer evada nuestro propio sistema inmune. Y eso es lo que está ahorita creciendo, la inmunoterapia. Y esto hace que nuestro propio sistema inmune ataque al cáncer. Entonces ya no es atacar directo al cáncer, sino entrenar al cuerpo. Nos estamos ayudando. Es correcto. Anteriormente era mediante los químicos, la radioterapia o la quimio, en este Así caso es. más bien la quimioterapia por ser Así química, y ahora con los medicamentos biotecnológicos, nosotros los recibíamos o el paciente lo recibía y atacaba el medicamento, el problema, por decir. Es correcto. Lo que está ayudando es que ahora nuestro organismo se refuerza, logra como ganar, amigos Es correcto. y en contra del tumor. Es- Nuestro propio cuerpo. Es correcto. Ahora, es importante reconocer que la quimioterapia no deja de ser un arma sumamente Es lo que te importante. quería preguntar, si se sustituye. No en todos los escenarios. De preferencia que vayan de la mano. Depende mucho, de cada enfermedad es diferente. Hay escenarios donde la inmunoterapia ya o busca desplazar la quimioterapia a un segundo o tercer puesto. Hay otros en donde no, hay otros donde se tienen que combinar y hay otros donde de plano los tratamientos biotecnológicos no han tenido todavía un cambio drástico. Ahora, ¿es para cualquier tipo de cáncer donde esté focalizado un tumor con determinada característica? ¿Para qué es donde se está utilizando más en la actualidad y sobre todo en México, doctor, la biotecnología? La realidad es que esto depende, hay, como bien comentaban, más de 80 medicamentos aprobados de biotecnología. No todos funcionan en todas las enfermedades, entonces cada cáncer, primero necesitamos saber cuál es el comportamiento biológico del cáncer para saber qué blanco vamos a buscar. Eso quiere decir que si yo uso un medicamento de terapia biológica para cáncer de mama, es probable o poco probable que también funcione en otros tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque son parecidas las estructuras del tumor de un cáncer a otro. Hay una diferencia, es decir, ayúdanos a entender, cuando una persona es diagnosticada con cáncer de mama, alguien más con cáncer de páncreas, etcétera, etcétera, generalmente se forma un tumor. Es correcto. Es porque está formándose ahí un tumor. Es correcto. ¿Son parecidas sus estructuras moleculares? No del todo. De hecho, ¿Y esto es porque debido al órgano en donde se presenta? así es. Cada órgano tiene una población de células y esas células tienen características particulares que las hacen ser propias de ese órgano. Entonces, al mutar, algunas mutaciones pueden ser semejantes, pero el comportamiento biológico es muy diferente. Incluso en 2 pacientes o 3 pacientes con cáncer de mama o cáncer de pulmón, ¿Pueden ser pueden diferentes ser tipos de diferentes. estructuras? Así es. A pesar de que sea el mismo cáncer de mama o el nombre, por Es, decirlo así. Por decir un tipo, exacto. Sí, pueden ser diferentes. Y de ahí el hecho de que existan esta variedad de medicamentos biotecnológicos para saber en cuál se focaliza y cuál se utiliza. De hecho, normalmente lo que se hace es, al tener una biopsia del cáncer, se le hacen pruebas para ver si es candidato a responder a estas terapias, porque hay cánceres que no responden. Entonces, se hacen unas muestras y se revisa si pudiera beneficiarse de estos tratamientos. ¿Y esto de qué, digamos, a qué responde el que para algunos casos sí se utilicen y para otros no? ¿Significa el tiempo de diagnóstico, el tamaño del tumor? No, la realidad es que el cáncer viene a raíz de mutaciones que se dan por factores genéticos, que son la menor cantidad, o sea, heredados. La gran mayoría vienen por mutaciones que vamos generando a lo largo de nuestra vida y por agentes nocivos externos, como el cigarrillo, como la obesidad, ¿okay?, que favorecen mutaciones que se van acumulando. Entonces, depende qué mute dentro de la célula del cáncer lo que va expresando. Y ahora, este tipo de avance científico ya está disponible en nuestro país. No es tampoco que haya empezado esto hace un año, ¿no? Ya hay incluso, como tú decías, no solo para el cáncer, existen otro tipo de padecimientos. Así es. La artritis reumatoide, por ejemplo, funciona excelentemente bien un tratamiento biotecnológico. Pero yo recuerdo que cuando llegó a nuestro país, para el caso específicamente de la artritis, era un medicamento carísimo. No sé si continúen siendo todavía elevados y qué tanto tienen, digamos, acercamiento para el sector salud. El acceso sigue siendo complicado. Los tratamientos, como dices, para artritis reumatoide, lupus, que también se usan en linfomas, curioso, son medicamentos que pueden usarse en linfomas, siguen siendo costosos.
no podemos decir caros porque la respuesta cambia, y si cambia el pronóstico de los pacientes, Es fabuloso. pero es muy y lo ves costoso. hasta como una inversión, Es pero a lo correcto. mejor sí el nivel es costoso. Ahora, el sector salud, algunos grupos lo tienen, algunos sistemas de seguridad. En el caso particular del cáncer, sistemas como por ejemplo Seguro Popular cubre unos de estos tratamientos. No todos están en acceso para todos los pacientes o en todos los tipos de enfermedades. Y ahora, por ejemplo, en un tratamiento regular como es una quimioterapia y en algunos casos de cáncer la radioterapia, ¿cuánto tiempo se empiezan a ver, digamos, resultados favorables? Y con un tratamiento biotecnológico, quizá de la mano con el tradicional, ¿cuánto tiempo? A lo mejor disminuye el tiempo de recuperación, es más rápido que desaparezca o se detenga el avance de la enfermedad. Volvemos al mismo escenario, depende de qué punto estemos hablando. Hay tumores que las respuestas son rapidísimas y al agregar el anticuerpo, las respuestas son mucho más rápidas. Esto hablamos 3 a 6 semanas. ¿De verdad en poco tiempo se puede ver un cambio tan importante en el paciente? Depende mucho del contexto. Hay tumores que llegan a ser hasta escandalosos. Clínicamente son tumores grandes, que duelen, que molestan. Y en 3, 6, 9 semanas, un par de meses, ya estamos viendo que desaparece el dolor, que el tumor disminuye. Esto te quería preguntar, doctor, perdón que te interrumpa. Entonces, ¿la aplicación directamente detiene el avance? Es decir, evita una metástasis también y disminuye el tamaño del tumor, lo que hace la biotecnología. Sí, la quimioterapia hace lo mismo, de alguna manera. Y sumados en algunos contextos, esto refuerza el resultado. Exactamente. Ahora, algo muy importante también, la quimioterapia es lo más rápido que hay. Esto ¿De verdad? Es cierto. Y aún así, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita con la inmunoterapia, las respuestas son más lentas. Suelen ser respuestas probablemente más duraderas, no tiene tantos efectos adversos como la quimioterapia, pero son un poco más lentas. Si nosotros buscamos una respuesta muy rápida, usualmente lo que usamos es quimioterapia. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de destruir células más rápidamente. Ahora, también recordar que incluso hay tumores que no responden a quimioterapia, o sea, esto depende mucho de cada uno. O sea, finalmente son tratamientos personalizados. Así es. Lo que le funciona a una persona no necesariamente va a ocurrir con otra. Sí, es correcto. Lo que se está haciendo actualmente es, a partir de la biopsia, ahora sí que te diseñan un traje a tu medida para saber qué tratamiento le vamos a dar. Lo ideal, en un mundo que quisiéramos soñar, es tomar una biopsia, dar un tratamiento dirigido a ese tumor, y si vemos que ese tumor deja de responder, tomar otra biopsia y volverlo a dirigir. Eso sería el escenario ideal. Obviamente eso conlleva costos que probablemente sean poco accesibles en una realidad. Para muchas personas, exactamente, sí. Pero sería lo mejor. Sería lo mejor. Lo importante es decir que en nuestro país ya se está aplicando la biotecnología, que si bien, por ejemplo, en algunos casos del sistema de salud público ya se manifiesta, ya se tiene el Seguro Popular, el que todavía sigue existiendo como Seguro Popular, lo manifiesta para determinadas neoplasias, lo importante es que se está avanzando. Es correcto. Y que México está entrando en este desarrollo. De hecho, algo muy bueno es que están trayendo medicamentos nuevos que todavía no entran al programa propio de los sistemas de salud y que ya están aprobados por entidades regulatorias de Estados Unidos, de Europa, de transnacionales, y que le dan acceso a más personas. Entonces México está participando activamente en investigación, en desarrollo, en tratamientos, y esto se ha reflejado en que las personas y los pacientes viven más. Muy bien, pues interesante lo que nos vienes a platicar, doctor, porque finalmente la gente nos pregunta sobre todo el acceso. Yo creo que lo que más le preocupa es, una vez que ya está diagnosticado la enfermedad, saber cuál va a ser el tratamiento, siempre con la esperanza de la cura. Y siempre nos han dicho que desgraciadamente en la mayoría de los casos, arriba del 60-75%, que es altísimo, desgraciadamente se diagnostican los cánceres en etapas avanzadas. Aún así, en etapas avanzadas la biotecnología combinada con el tratamiento regular ¿puede ayudar en algo? Sí, claro. De hecho, las terapias más nuevas van entrando en etapas avanzadas. ¿Para qué? Para demostrar una eficacia. Entonces, se ha cambiado, por ejemplo, el pronóstico de pacientes con melanoma, con cáncer de pulmón avanzado. Ojo, la enfermedad en este contexto a lo mejor todavía no lo sabemos. Es muy pronto por la inmunoterapia, pero normalmente consideramos que no es curable en una enfermedad avanzada, metastásica. Ahí sí ya difícilmente, ¿verdad? Pero el control, entre más se controle, y estas terapias prolongan el control. O sea, mientras no hay una metástasis, a pesar de que haya sido el diagnóstico tardío, hay esperanza. Es correcto. Y muy elevada. Es correcto. Pero si ya hay una metástasis, es decir, cuando comúnmente se dice se riega el cáncer,
entonces más dificultad hay para para el tratamiento. Sí, y es más costoso porque el tratamiento es de por vida. El paciente va a llevar, se transforma en una enfermedad crónica, que el paciente evitamos que tenga complicaciones rápidamente y pacientes viven con cáncer metastásico durante años. Entonces ese es el objetivo, que el paciente viva y viva bien. Y viva bien, sobre todo que mejore su calidad de vida. Totalmente. Doctor, yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ¿Tienes ustedes. redes sociales? ¿Tienes algún correo electrónico para que la gente haga contacto? Te invito aquí en la cámara número 3 para que lo puedas compartir. Muchas gracias. Sí, tengo Facebook, es @LuisRomeroOncoMD. También me pueden seguir por Instagram, @altarfoncología. Y yo estoy trabajando en la Fundación contra el Cáncer de Mama, en el FUCAM, que bueno, se encuentra al sur de la ciudad y continúa ayudando a pacientes con cáncer de mama. Doctor, gracias, que tengas un Muchas excelente gracias, inicio Manuel. de semana. Igualmente. Gracias, un gusto que hayas estado con nosotros. Ya nos vamos, no sin antes te recuerdo que El Heraldo de México está en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, así que te invito a que nos sigas a través de las distintas plataformas y redes sociales del Heraldo de México. Siempre lo he dicho, garantía informativa. Y por supuesto también puedes seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, @JM Riva Palacio.